Buen día, mi nombre es Laura Noemi López Aguilar, estudiante de la Escuela Superior de Ciencias Naturales, y les voy a hablar sobre el libro de El diario de Ana Frank. Este libro es una historia que relata la vida de una niña judía de 13 años que nos cuenta la invasión de los nazis en Holanda y cómo 8 personas se escondieron en un pequeño cuarto de unas grandes oficinas que tenía su padre durante aproximadamente 2 años, desde junio de 1942 hasta agosto de 1944. En el diario, Ana relata y nos expresa sus sentimientos y emociones y también la de sus acompañantes. En la casa de atrás, entre comillas, así como ellos le llaman, en donde estaban dos familias de 3 personas cada una y 4 personas, hasta un viejo dentista que vivía en el mismo pueblo que ellos. Ellos se escondían ahí para evitar que los nazis los encontraran y los capturaran, evitando así que los metieran a los campos de concentración que existían en esa época. La guarida se encontraba en las oficinas donde trabajaba el padre de Ana antes de irse a vivir ahí, a pesar de que si se refugiaban ellos y si metían a su pequeña guarida más personas, eh, los metían obviamente a la cárcel por estar evadiendo a la autoridad de ese entonces. Al principio intentaron tapar diciendo que algunos trabajadores de ahí no hacían nada, solo había algunos pequeños trastes y cosas que les funcionaban a ellos en su casa. Al principio de la historia, Ana cuenta cómo era su vida antes de ir a vivir a la guarida y habla de sus amigos y amigas del colegio, de cómo le iba en la escuela y de sus profesores. Ella en el primer periodo de adaptación de la guarida eh, la pasa bastante mal, ya que todos la toman como una niña muy pequeña que no sabe lo que sucede. Así que ella solo confiaba en su padre, tenía una muy buena comunicación con él. Para ella su padre era un buen ejemplo, el ejemplo a seguir de cada persona. En cambio su madre le parecía no tan buen ejemplo, porque Ana decía que ella no aguantaría como lo estaba haciendo su madre, todo el día en casa, limpiando y barriendo, ya que Ana tenía otras expectativas para su vida. Ella, al contrario, al contrario de la mayoría de las niñas de su edad, le contaba normalmente sus problemas a su padre porque decía que tenía más confianza con él que con su mamá, o que simplemente pues le tenía muchísimo más afecto a su papá. El estado en el que estaban encerrados en la guarida les ponía a todos normalmente de un humor bastante feo, y debido a esto no tenían una muy buena comunicación entre las familias que se encontraban ahí, y menos con el dentista, que no tenía a nadie ahí, pues su esposa estaba en otra ciudad resguardada. Todos estaban casi de mal humor siempre, solo en algunos momentos Ana y el hijo de la otra familia, llamado Peter, eh, hacían reír a los demás cuando se disfrazaban para divertirse un rato y para distraer a sus demás compañeros, para que el tiempo ahí se les hiciera menos monótono y aburrido. Ana también continúa contando la sucesión de los días, que por parte, pues la mayoría del tiempo era bastante aburrida y desagradable porque no había muchas cosas que hacer, según cuenta ella. Había días en los que se la pasaba llorando en su habitación, y cuando iba a comer o a cenar siempre era lo mismo. Normalmente los papás de Peter, el matrimonio Van Damme, siempre discutían en la mesa y luego pues se iban protestando de mala manera, y hacían a todos sentir mal porque pues todos veían sus discusiones. Pasando un año de vivir ahí en esa casa o en la casa de atrás, Ana se hizo verdaderamente amiga del hijo de la familia Van Damme llamado Peter, y pues entre ellos surgió una amistad muy bonita, y para su edad pues Ana empezó a enamorarse de él, y por su parte él también le correspondía a ella. La mayoría de las noches Ana menciona que se la pasa pensando en Peter,
y entre ellos buscan la manera de poder entablar conversaciones sin que las personas que los rodeaban se dieran cuenta. Durante su estancia allí entraron unos ladrones a robar las oficinas y les dieron a los refugiados pues obviamente un susto muy grande porque pensaron que los de la Gestapo, que eran los de la policía alemana, los habían encontrado, pero no era así, pues eran ladrones y se dieron cuenta cuando los vieron, y pues estos ladrones se asustaron también y salieron corriendo. Pero pues al final y en el recorrido de los 8 años, de los 2 años, perdón, los 8 escondidos y sus cómplices fueron descubiertos por los nazis alemanes. A los 8 judíos, pues obviamente estaban entre ellos la familia de Ana, la familia de Peter y el señor el dentista. A todos los enviaron a centros de concentración diferentes y pues no supieron de la vida del otro. Ana, afortunadamente, pues Ana y su hermana se fueron al mismo centro de concentración. Su papá y su mamá se fueron a otro distinto a ellos y su mamá murió debido a una enfermedad y Ana y su hermana Margot se murieron por las condiciones tan precarias en las que vivían. Pero pues casi al término incluso de la Segunda Guerra Mundial, el padre de Ana logra salir del centro de concentración en donde se encontraba y, y pues sí, regresa al lugar en donde vivían, al lugar en donde estaban resguardados cuando los encontraron los nazis, para ver las cosas que aún había ahí. Entre ellas encontró el diario de su hija, que posterior a esto, pues él decide publicarlo y es así como se redacta el libro. Se menciona que el libro fue publicado con casi idéntico que como Ana misma lo había escrito y únicamente cambiaron ciertas cosas o quitaron algunas otras que probablemente no eran de mucho interés para la historia. Y así pues finalmente es como termina el libro, hablando de lo que sucedió posterior a que al papá de Ana encontró el libro y pues unos meses después fue cuando el imperio nazi fue derrocado de Alemania. Meses después de que su familia muriera, fue cuando por fin los nazis dejaron libres a las personas que tenían en los centros de concentración, pero pues sin embargo sus hijas y su esposa no sobrevivieron a ese evento.